Hoy vamos a tocar un tema que creo yo que es nuevamente tenemos que volver a tocarlo. Y a veces tenemos que volver a este tema, volver a revisarlo, volver a actualizarnos y poder indagar un poquito más, porque es un tema que lamentablemente ha sido usado y abusado hasta más no poder. Y hay cosas que lamentablemente las hemos creído y entonces tenemos que volvernos incrédulos hacia ciertas enseñanzas que se han dado en la iglesia por predicadores, unos en ignorancia bíblica, otros pues con emocionalismo, otros en el mover profético, pero se movían más en cuestiones emocionales, con manipulación. Y entonces hablar de este tema de el dar y el recibir, tenemos que volver a verlo desde el punto de vista bíblico, porque hay cosas que se escuchan bien, hay otras cosas que de repente se usan versículos, pero se han usado fuera de contexto. Y hoy quisiera más ser un maestro, y esa es mi intención, y ese de repente es lo que con lo que quiero fluir hoy, más que venirles a predicar o a profetizar o levante su mano, ¿verdad? Más bien lo que quiero es que abra bien sus ojos, su mente y su corazón, porque lo que venimos en esta noche es a afirmarlos en lo que es la verdad. Amén. Porque en este tiempo muchos van a venir, muchos con son de profeta, otros apóstoles, otros maestros y tantas cosas que usted no podrá discernirlo si no sabe lo que dice la Biblia. Ahora, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Pero escuche bien, el creyente tiene que saber esto, sea usted rico o pobre, tiene que saber esto. Esto es para todos, ¿ok? Pero este es el detalle. El pueblo de Dios jamás tiene que ir detrás del dinero. ¿Ya? Para eso no fuimos salvos. Y más bien hasta podría decir algo más fuerte. Jesús no vino para volvernos ricos. Jesús vino para salvarnos. Salvar y regenerar nuestra alma, nuestra mente. Ahora, Jesús habló del dinero. Sí, Dios hace milagros en el área económica. Él tiene promesas en el área financiera nuestra, ¿verdad? Pero tenemos que, escuche bien, tenemos que volver a saber de que aquí el que manda es Dios y no nosotros. Que aquí nosotros no venimos a decirle: Dios, entienda mi situación. Aquí es: Dios, quiero entenderte a ti. No es Dios, entiéndeme a mí. Es: Dios, te quiero entender a ti, ¿verdad? Y de repente yo sé que pueden haber muchas preguntas, y por eso la pastora me dijo que al final podíamos tener un tiempo de preguntas. Entonces la dinámica de esta noche va a ser diferente, ¿verdad? Vamos a terminar con preguntas, y si usted no tiene preguntas, pues está bien, más rápido me voy a comer a Denis. Entonces yo vine para estar con ustedes, ¿verdad? Pero si no tienen preguntas, ¿verdad? Yo me voy para Denis, ¿verdad? Con algunos, ¿va? Hey, nos vamos a ir a comer allá. Entonces, pero depende de ustedes. Si tienen preguntas, aquí nos quedamos y Denis puede esperar. Ahí está Denis. Lo que venimos a estar con ustedes y que crezcamos en la palabra. Amén. Entonces repita conmigo: prepárate para recibir. Otra vez, prepárate para recibir. Amén. Vamos entonces a estar estudiando el texto bíblico 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8. Sí. Ahora voy a dividir esta enseñanza en 3 puntos. Vamos a hablar del corazón del dador, de la mano del dador y la recompensa del dador. ¿Ok? Esos 3 puntos
son los que vamos a tocar el día de hoy. Ahora, 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8, usted tiene que saber que hay un contexto para que usted después, cuando vaya a su hogar, lo vaya a estudiar más. El tema que se está desarrollando en el capítulo 9 realmente comienza en el capítulo 8. Entonces hay mucho que antes de que Pablo llega al clímax de su tema acerca del dar. Pablo es una persona que siempre ayudaba a los pobres, que siempre miraba el área donde había más necesidad. Entonces él, cuando iba a las iglesias fuera de Jerusalén, porque Jerusalén era la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre, él iba y recogía ofrenda, pedía ofrenda, ¿verdad? Él no tenía pena, ¿verdad? Porque es algo bíblico, ¿verdad? Y entonces él pedía ofrenda para que la obra de Dios avanzara. Él pedía ofrenda no porque la iglesia es recaudadora de dinero, ¿verdad? No porque hay un negocio detrás del que da. No, simplemente que él recogía ofrenda no solo de los ricos, sino que de todos. Él recogía una ofrenda porque eran una sola iglesia. No importa si estaban en Éfeso, no importa si estaban en Grecia, no importa si estaban en Corintios, él recogía ofrenda. Ahora, él llega al clímax en 2 Corintios 9, del 6 al 8, y esto es lo que dice. ¿Tiene el versículo ahí? No, en mi diapositiva no está, disculpe, no lo había puesto ahí, pero ok, ¿lo tienes? Ok, 2 Corintios 9, que es un versículo súper conocido. Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 9. Si no, igual, usted tiene que tener Biblia, ¿no? Y entonces dice: pero esto digo, el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también, para los que les gusta circular o cuestiones de gramática, ese también es importante. Dice: también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin, y ese es otro, y ese son palabritas pequeñas que son las que le dan movimiento al pensamiento. Y dice: a fin de que, o sea, porque Dios va a dar gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Ok, entonces primeramente Pablo comienza culminando esto. Okay, él está pidiendo ofrenda de la iglesia primero en Macedonia, ¿sí? Y después en Corintios. Y él les está diciendo: Corintios, yo voy a ir con los macedonios y yo quiero que ustedes tengan una ofrenda preparada para que ellos también se puedan animar al ver su generosidad al dar. Yo quiero que ustedes estén preparados, porque después esta ofrenda la vamos a recoger y la vamos a llevar a Jerusalén. Ahora, como en todo lugar, siempre hay, ¿verdad? Eso, ¿por qué voy a dar? ¿Por qué voy a tocar mi dinero? Y hay cosas que tenemos que entender, que Dios nunca mira el estatus económico de alguien para pedir. Okay. La gente piensa de esta manera. Okay. El pobre no da, ¿por qué? Porque lo que tiene es poco. Y el rico no da, ¿por qué? Porque le cuesta lo que ha conseguido. Entonces el rico y el pobre no dan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema entonces no es el dinero. El problema entonces siempre será algo del corazón. Vamos a mirarlo de otro ejemplo. El pobre roba, ¿por qué? Porque tiene necesidad, ¿verdad?
Y uno dice, bueno, tiene necesidad, pobrecito, que se lo lleve. Y el rico roba, ¿por qué? Porque quiere más. Entonces al final los dos roban. ¿Por qué? Porque al final no es un problema de dinero, es un problema del corazón. Entonces no damos porque es un problema del corazón, y robamos porque es un problema del corazón. El cristiano tiene que tener algo bien claro, que aunque hay necesidades, venimos a Dios y Dios no promete a nadie que lo va a convertir en un millonario. ¿Estamos bien ahí? Ahora, Dios sí promete que vamos a tener todo lo necesario. Pero entonces vamos a escudriñar un poquito el corazón de Dios detrás de todo esto. Entonces, primeramente, Pablo en el versículo 6 inicia hablándonos sobre lo que es un principio de reciprocidad. ¿Lo puedes poner, hermano? En la diapositiva. Sí, él empieza a decir algo que dice: el que siembra también cosechará. En otras palabras, ese también es algo que está unido. Nunca el que siembra va a quedar sin una cosecha, va a tener una cosecha. Ahora él está diciendo: si siembras escasamente, también va a cosechar escasamente. Si siembras generosamente, cosecharás generosamente. ¿Ok? Ahora, eso es para todos. No importa lo que siembres, vas a cosechar. Vas a cosechar. Ahora, esto se llama, puedes avanzar, la ley de la reciprocidad. Y esto es un principio que lo miramos en toda la Biblia. Por ejemplo, no voy a ir a esos versículos, pero sí los voy a poner ahí, y usted también los puede apuntar y después puede ir a leerlos. En Lucas 6:38, esta es una enseñanza de Jesús, y Él nos menciona algo. Él nos dice: dad y se os dará. Ok, y vea, esto no es una nueva enseñanza de Pablo, sino que es una enseñanza de Jesús y del Antiguo Testamento. Dice: dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ese es el principio de reciprocidad. Así como usted da, así va a recibir. Este es el principio de Dios: dad y se os dará. Con la medida en que ustedes den, esa será la medida en que van a recibir. ¿Ok? Ese es el principio de reciprocidad en todo. Por ejemplo, cuando usted ayuda, seguramente cuando usted está en necesidad, alguien le va a ayudar. Es un principio de reciprocidad, ¿verdad? Y Dios habla de esto, Jesús lo menciona, y Pablo en su analogía de un sembrador o de la agricultura, aplica el mismo principio. Todo lo que ustedes den, cómo lo den, entonces así se les va a medir a ustedes también. Si ustedes aman, van a recibir el amor de Dios. Si ustedes defienden, Dios los va a defender de la misma manera. Si ustedes son justos, van a recibir la justicia del cielo. ¿Okay? Si ustedes perdonan, Dios los va a perdonar a ustedes. Si no perdonan, Dios no los va a perdonar. Es un principio de reciprocidad. Yo recibo lo que yo doy. Ahora, Proverbios también nos enseña, Proverbios capítulo 11 también nos dice lo siguiente. Sí, y rapidito solo se los voy a leer. Proverbios 11. Hay otros versículos que sí los voy a tener ahí, pero hay cositas que por el tiempo vamos a ir un poquito rápido. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Okay? Entonces otra vez encontramos, ese versículo no es una promesa, es un principio. Dice: el alma generosa, ¿qué dice después? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también
será saciado. Entonces, lo que Pablo nuevamente vuelve a traer a la mente no es una nueva enseñanza, es algo que está ahí, pero a veces se nos ha olvidado. En otras palabras, aunque a nosotros no nos tengamos algunos temitas que tenemos que arreglar acerca del diezmo, acerca de la siembra y cosecha, acerca de lo que algunos llaman actos proféticos de sembrar. Algunos vienen y ponen sobrecitos ahí en el altar y muchas cosas. Aunque hay cositas que hay que arreglar, usted tiene que saber de que Dios habla del dar, y por eso lo tenemos que hablar y lo tenemos que enseñar, porque Dios habla del dar. No es un tema de la religión, no es un tema del pastor, no es un tema de solo para porque la iglesia necesita dinero. No. La iglesia no es una recaudadora de dinero, pero Dios nos enseña un principio de el dar. Entonces yo no sé dónde usted está en su vida, donde si da diezmo o no da diezmo, si da ofrenda o no da ofrenda. La cuestión es esta, que Dios está pidiendo que demos para su reino, y esta es la cuestión: así como usted dé, así va a recibir. O sea, hay cositas muy sencillas, ¿verdad? Si usted no da, tranquilo, que no va a ser maldecido, simplemente que no va a disfrutar de la cosecha. Hay personas que me paran y yo no creo en el diezmo. Está bien, hermana, tranquila, no crea. ¿Y qué va a pasar conmigo entonces? Nada, simplemente no va a cosechar. No tengo que maldecirlo y no tengo que decirle ustedes son ladrones, porque no, eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso era bajo la ley. Entonces era una obligación. El dar bajo la ley de Moisés era una obligación. O sea, ahí usted no decía, ay sí, pero es que este mes me fue mal en el negocio, o mire que se me olvidó. O sea, no, ahí usted era obligado a dar, y si no daba, entonces usted caía bajo una maldición. Usted era considerado un ladrón. Y eso en palabras de Dios, ni en palabras de profeta, en palabras de Dios. Ustedes me han robado, dice. Eso era bajo la ley. Ahora, bajo la gracia está este principio de dar libremente. ¿En qué sentido? En que usted da si usted quiere, si no, no dé. Pero este es el principio: si no da, no espere. Y si da, va a recibir, pero en la medida que usted dio. ¿Estamos bien? Y tiene preguntas, escríbalas, al final las voy a responder. Ok, pero es un principio de reciprocidad. Pero en la enseñanza del dar, muchas veces solo nos hemos ido al lado de el dar. El dar. Y esto se ha vuelto lamentablemente en un negocio. La gente ahora todavía da por miedo, por temor. Yo me acuerdo que a veces los profetas venían a las iglesias o al seminario y decían, yo siento de parte del Señor que ustedes tienen que dar 1000 lempiras. Y yo, chavalito de 20 años, yo tengo 1000 lempiras, que va yo. Y ahí me acuerdo que alguien me había regalado una cadenita bien bonita, pero bien bonita, de esas hasta pesaditas que uno anda con el cuello así, ¿verdad? Ay, yo, qué voy yo, ni modo, qué voy yo, pácate, qué voy yo, porque si esto es de Dios y no doy, ¿qué doy yo? Me quedo sin nada. Y entonces yo pasé, y ahora que ya sé un poquito más las palabras, ¿qué doy yo? Señor, que me devuelvan la cadena. ¿Dónde puedo encontrar a ese profeta que ni en Facebook lo encuentro, ¿qué doy yo? Para que me devuelva lo que me robó, porque fue un robo. Ahora, escuche bien. Dios primeramente, tengo que decirlo, y esto es parte de la enseñanza que no enseñan. A Dios no le interesa su dinero. Así de claro. A Dios, ¿qué va a hacer Dios con lempiras? Si en algo mejor que pida euros, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer Dios con euros o con dólares o con sus lempiras? Nada. A Dios no vino por su dinero.
Dios vino para primeramente por una razón espiritual. Entonces usted no crea que cuando viene acá a la iglesia, ¿verdad? Es que aquí yo me respetan porque yo voy a dar 10,000 lempiras de diezmo. Y yo merezco reconocimiento. Y yo merezco liderazgo. Pues se equivocó de iglesia, hermana. Yo no sé a qué iglesia usted fue antes o qué usted ha aprendido. Pero a la iglesia, a la verdadera iglesia de Dios, no le interesa su estatus social. No le interesa si vino en carro, taxi, bicicleta o a pie. No importa si usted vino con ropa fina, ¿verdad? O con ropa de bultico. O como dijo alguien, de un saco. ¿Ah? Porque la iglesia no está interesada en lo material. Esos son las agencias financieras, los bancos, las cooperativas. A ellas les interesa su dinero. Por eso le piden credenciales. Por eso le piden dónde usted trabaja. Tráigame, ¿cómo se le llama? Constancia de trabajo, ¿verdad? Porque a ellos lo que les interesa no es usted, es su dinero. Por eso cuando usted no paga, ay, papi, agárrese. Porque usted le puede decir, es que me fue mal. ¿Y a mí qué me importa? Usted tiene que pagar. ¿Por qué? Porque una agencia financiera le interesa su dinero y no su persona. La iglesia es diferente. La iglesia no es una agencia financiera. No estamos recaudando dinero. ¿Ah? A Dios le interesa su persona, no su dinero. Se tenía que decir y se dijo. ¿Ah? Y no lo suelto y me retiro. Lo pongo en la mesa y me quedo y hablemos. Porque yo no estoy acá, ¿me entiende? Yo le quiero enseñar Biblia. Lo que dice la Biblia. Y lo que dice Dios sobre el dar. Porque cuando damos, entonces tenemos que prepararnos para recibir. Pero no se sorprenda, porque es en la medida que usted da, ¿verdad? ¿Por qué tengo poquito? ¿Y por qué se sorprende? ¿Ah? Y entonces tenemos que entender esto. Entonces el primer punto de esta noche, vamos a hablar de lo que a Dios le interesa. El corazón del dador. Si lo puedes avanzar, por favor. Eso es lo que Dios primeramente habla. Antes de hablar de cuestiones monetarias, Dios quiere hablar sobre la persona. Y yo ya le voy a enseñar por qué. En 2 Corintios 9:7 nos enseña lo siguiente. Nos dice, así como, ¿qué dice? Como Él propuso en su corazón. O sea, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza? Comienza en el interior, hablando sobre el dador, porque todos somos potenciales dadores. Más bien, en todo damos, solo que decidimos dónde darlo. Usted lo puede dar en la medicina, lo puede dar en el hospital, lo puede dar en una tienda, lo puede dar a una agencia viajera o lo puede dar en las cosas del reino. O sea, todos damos. Entonces no vengamos con cosas que no, todos damos. Solo que nosotros estamos decidiendo dónde dar. Usted no me diga que es que yo no tengo mucho, pero da en el supermercado o ahí se lo dan gratis. No, usted da, usted decide dónde voy a poner mi dinero. Si voy a ayudar a un amigo, a un vecino, si voy a sacar algo a crédito, usted decide dónde va a poner su. Todos damos. La cuestión es que decidimos dónde dar. Esa es la única diferencia. Ahora, Dios lo que habla dice, cada uno, y vea el corazón de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, ya no es Dios nunca, vea, ni como algunos profetas salen, ¿verdad? Hoy va con 1,000 pesos, ¿verdad? Y ya le ponen a uno, ¿verdad? Y si uno no tiene, ni modo, se va mal. Vea, dice cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, Dios primeramente tiene que tocar, y estos son cristianos a los que está hablando Pablo.
Dios primero va a hablar acerca de la persona, el corazón del dador. Eso es lo que a Dios le interesa. Si no, avance conmigo y le voy a regalar esta frase. ¿Por qué? Porque si puedes avanzar, sí, porque el corazón del dador consiste primeramente en que hay una vida entregada a Dios. Se lo voy a adelantar así. Nadie le va a dar a Dios si no siente que su vida, si no ha entregado su vida a Dios. Nadie. Yo doy no porque es el tiempo de la ofrenda. Yo doy no porque es primero del mes y hay que dar diezmos. No, yo doy en el sentido de que mi vida le pertenece a Dios. Y por eso yo doy a Dios. Por eso. Génesis 4:4. Miremos, y ese es un versículo que todos hemos leído. Si avanzas, ese sí lo puse. Génesis 4:4. Mire lo que dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo ofrenda. Pero después mire lo que dice. Y miró Jehová ¿qué? ¿A qué? Mire el orden. Primero, ¿a quién miró? ¿La ofrenda o a la persona? ¿Qué pone Dios primero? Entonces, ¿qué es lo que mira Dios? ¿La ofrenda o el corazón del dador? El corazón del dador. Porque acuérdese que Caín también dio. Y entonces Caín pudo haber dicho, y no di pues. Igual que Abel di. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? El corazón. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, Dios no le interesa su dinero. Dios no necesita ofrendas. Dios está bien, Dios está alegre, Dios no carece de nada. Entonces aquí hay un principio. El ofrendar o el dar a Dios tiene que ver con una manifestación de tu corazón, a quien yo le pertenezco, a quien yo le debo. Y entonces por eso es que damos. Y el dar es un principio que yo estoy diciéndole al cielo y le estoy diciendo a Dios, te doy porque mi vida te pertenece a ti. ¿Cómo no te voy a dar? ¿Verdad? Entonces también miramos el siguiente versículo, si puedes avanzar, en 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 y 5. Acuérdese que este va en contexto con el capítulo 9. Y entonces los mismos dijeron, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Pero vea que conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, o sea, el de dar para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismos, ¿qué dice? ¿A quién? Al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué daban ellos? ¿Por qué ellos le rogaban al apóstol Pablo, permítenos tener el privilegio de participar, de darle a los santos? ¿Por qué? Porque Pablo vino y dijo, hey, dense de cosas. No, sino porque ellos primeramente se debían a Dios. Entonces el dar no tiene nada que ver primeramente con si tengo o no tengo dinero. Tiene que ver con que yo le pertenezco a Dios. Y si algo va a servir para el avance del reino, yo doy porque le pertenezco a Dios. No porque tengo algo que dar, porque le pertenezco a Dios. Porque muchas veces nuestro obstáculo es no tengo nada que dar. Y no es así. Es a quien le pertenezco yo. Porque a quien yo le pertenezco le voy a dar. Es una cuestión sencilla, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo. Si puedes avanzar. Lo otro es el corazón del dador. Vea, es movido por un principio de reconocimiento. Yo reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Dios. O sea, si usted es un creyente, le quiero preguntar, ¿quién le ha dado
las cosas que usted tiene? ¿Quién le abre las puertas a usted? ¿Quién le da gracia delante de los clientes? ¿Quién a usted le da? Entonces, si usted es un creyente, reconoce que es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Verdad? Entonces es un principio de reconocimiento. ¿Y por qué? Eso no está ahí porque esta es una historia súper conocida, pero apunte Mateo 22, 15 al 22. Aquí vienen los fariseos y sacan y hacen la gran pregunta. Sacan la moneda y le dicen: ¿a quién debemos de darle? ¿Sí? Y sacan la moneda, y en la moneda, ¿qué rostro hay? El del César. Jesús, ¿qué le contesta? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Porque escuche bien. Porque la moneda, el rostro de cualquier César que estaba en la moneda, porque las monedas le pertenecían a ese César. Entonces por eso Jesús dijo: ¿de quién es el rostro que está en la moneda? ¿Por qué? Porque había un principio legal y tributario del rostro que estaba en la moneda. Entonces a él le pertenecía ese dinero o esas monedas. Entonces Jesús dijo: ¿de quién es este rostro? De César. Entonces él dijo: den a César lo que es del César. Pero entonces la otra parte, ¿qué significa? Y den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? O sea, si en la moneda está el rostro del César, déselo a César. Pero ¿qué imagen cargas tú? Entonces ellos entendían que todos cargamos la imagen de Dios. Entonces, si la moneda le pertenece a César, déselo a César. Pero si tú cargas la imagen de Dios, entonces a Dios lo que es de Dios. Entonces a Dios no le pertenece mi dinero, sino todo lo que soy y todo lo que tengo. Es un principio de reconocimiento. Entonces por eso ellos quedaron en mute, callados, en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos saben que la imagen que yo cargo es la imagen de Dios. Entonces le doy a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, el creyente no se pertenece a sí mismo. Yo no me gobierno. Mi mujer no me gobierna. Y se ríen porque han visto el videito. Yo le pertenezco a Dios. Punto y final. ¿Por qué? Porque cargo la imagen de Dios. Entonces el corazón del dador es este: yo soy movido por un principio de reconocimiento. Yo me pertenezco a Dios y lo que tengo le pertenece a Dios. Entonces no es una cuestión de que, bueno, yo soy de Dios, pero mi platica no. ¿Cómo así? Es un principio de reconocimiento. ¿Qué imagen carga usted? La de Dios. Entonces yo reconozco que lo que yo soy, primeramente, no estamos hablando del dar, sino primeramente del ser. Lo que soy le pertenece a Dios. Porque le voy a decir algo y súper clarísimo. Si no lo entiende, hermano, venga a clases aquí en Foley. Abrimos la escuelita de vacacional para que entienda, ¿verdad? Pero es así de sencillo, se lo voy a poner. Así de sencillo se lo voy a poner. Si mi imagen, si yo tengo la imagen de Dios y yo le pertenezco a Dios, es más fácil. Escuche bien cómo es esto. Es más fácil dar el dinero que entregarse a sí mismo. Por eso a Dios no le interesa tu dinero, le interesas tú. ¿Por qué? Porque es facilito sacarse un billete de 50 y ponerlo ahí. Pero ponte tú en el altar, es otra cosa. Hello. Ven, por eso muchos no viven como le agrada a Cristo, pero sí ponen la ofrenda. ¿Por qué? Porque es más fácil poner la ofrenda que ponerse a sí mismo como una ofrenda agradable al Señor. La ofrenda que Dios está esperando no es la que tienes guardada en la cartera, es tu vida.
Esa es la más grande ofrenda que Dios está pidiendo de su iglesia. Nosotros no damos ofrenda, primeramente somos la ofrenda. Si no, entonces no funciona el dar. Porque entonces usted ha vuelto el diezmo y la ofrenda un negocio. Si yo doy plata, Dios me tiene que dar plata. Está equivocado. Dios no le está pidiendo su plata, Dios le está pidiendo su vida. El que da plata y no da su vida ha convertido esto en una cueva de ladrones, en una cuestión de negocio. Vengo, doy esto. ¿Por qué? Porque es más fácil dar el dinero que darme a mí mismo. Es más fácil decirle el que ponga 1000 empiras, Dios le va a multiplicar el doble. Aleluya, dice. Aquí es mi oportunidad. No he dado diezmos en todo el año, pero aquí doy. Suelto. Mañoso. Lo que Dios haría si Dios estuviera acá es simplemente darle la silla y déjale usted. ¿Ah? Entonces, el que no da ofrenda es porque primeramente no ha reconocido que su ser le pertenece a Dios. Es que la una viene después de la otra. A usted le cuesta dar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted todavía no ha reconocido que usted es de Dios. Porque aquí lo que Dios está pidiendo es su vida, no su plata. ¿Están alegres conmigo ahí, verdad? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se lo voy a dejar claro. Y para que lo escriba y lo tuitee o lo ponga en post de Facebook, lo que sea. Es más fácil dar dinero que darse a sí mismo. Si no voy a ir a servir, pero ahí le mando una transferencia bancaria, pastor. No sirvo en nada en la iglesia, pero doy la ofrenda. ¿Cómo es eso? Es que usted cree que acá es un negocio, es que usted cree que aquí venimos a hacer transacción. Yo lo bendigo si usted pone la plata. Está equivocado. Ven, nosotros mismos hemos convertido a veces la iglesia en un negocio. A veces ni son los predicadores, somos nosotros. No estamos dando lo que Dios nos está pidiendo. Nuestras vidas como una ofrenda agradable delante de Él. Eso es lo que tenemos que estar entregando. Porque entonces cuando yo doy, escuche bien, la ofrenda habla de mí. Yo y la ofrenda somos uno, no somos separados. Yo doy porque le pertenezco a Él, porque mi vida se la he entregado a Él. Dar al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Y si usted le pertenece a Dios, entonces entréguese a Dios completamente. Ese es el corazón del dador. El dador se da a sí mismo a las cosas de Dios. No primero la plata, sino Él mismo. Cuando usted venga acá, entonces no le huya tanto al momento de la ofrenda, pero sí preséntese cuando es cuestión de entregar su vida, rendir su vida, dejar a un lado su pecado. Porque qué fácil, ¿verdad? Es poner la ofrenda de 100 lempiras en el sobrecito, que oren por mí, pero sigo en mi pecado. Suelto más rápido la plata que mi pecado. Bueno, prepárense para recibir, pues. Ya que ya miro yo, prepárate para recibir, hermano. Si vamos a hablar del dar, hablemoslo integralmente. Dios no recibe ofrenda si tú no estás en ella. No, lo que usted hizo ahí es simplemente botar dinero, hermano. Usted soltó el dinero porque usted quiso y lo perdió porque usted quiso. Porque Dios no hace negocio con la gente. Si usted da su dinero pero no ha entregado su vida, esto no funciona así. Porque Dios lo que está pidiendo de la iglesia es su vida, no su plata. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Esto, ¿verdad? ¿Les gusta? Seguimos.
¿O nos detenemos acá? ¿Ah? Que tenemos que hablar todo. Tenemos que hablar todo. Por eso, escuche bien, profeta que venga acá y hable cuestiones así, usted primero revise su vida, hermano. Porque no hay rompimiento si Dios no tiene su vida. No hay prosperidad si no entrego su vida. Porque Dios no trabaja con dinero, Dios trabaja con vidas, Dios trabaja con su persona. Codé el que está a su lado y dígale: va que te dije, que así eran las cosas. Hermano, entonces si viene el diezmo, si viene el diezmo, yo no sé cuándo lo dan acá, pero si viene el tiempo del diezmo, mejor mire si tiene su vida entregada completamente a Dios. Porque si da el diezmo y no tiene su vida entregada a Dios, entonces usted tiene una mentalidad equivocada de quién es Dios y de qué es la iglesia. A la iglesia no se viene a ser rico con ofrendas y diezmo. A la iglesia se viene primeramente a tener una relación con Dios y a progresar en la santificación, a progresar poniendo a un lado el pecado. Y cuando venga el tiempo de la ofrenda, lo damos. Pero sabemos que, y lo vamos a platicar más adelante, es una gracia que Dios le ha dado a la iglesia, pero no tiene que ver con volverme a mí millonario. Tiene que ver con dónde está tu corazón. Sigamos. Entonces, seguimos. Número 2. Hablamos primero entonces del corazón del dador. El dar primeramente no tiene que ver con la plata, tiene que ver con tu vida. Si tu vida no está entregada y estás dando ofrenda, estás haciendo negocios. Y eso no funciona. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu vida. De eso se trata el dar. No solo es cuestión de dinero, es cuestión de tu vida. Por eso, de cómo propuso en su corazón. Y si mi corazón está mal, ¿cómo propongo? ¿Qué voy a proponer? Mal, me descalifica. Porque ¿qué es escaso? ¿Qué califica la medida de escasez o abundancia? Que alguien me ayude, que alguien me explique. ¿Cuánto es en una ofrenda escaso? Poco. ¿Qué es poco en una ofrenda? ¿Qué es mucho en una ofrenda? Porque te voy a decir algo. Si le ponemos un número, lo poco para ti, tal vez es diferente lo poco para mí. Lo mucho para ti, tal vez es mucho para mí. Entonces, la cantidad no tiene que ver acá. Porque lo que califica la escasez o la abundancia es la condición de tu corazón. Si no, la Biblia sería específica. Si dan menos de $5, es escaso. Usted nunca va a encontrar en la Biblia una medida en la cantidad. Por tanto, cuando Pablo dice de sembrar escasamente o sembrar abundantemente, él no pone una cantidad, porque él sabe que lo que califica o descalifica tu ofrenda de ser escasa o abundante es la condición de tu corazón, no es la cantidad que das. Qué diferente va que le profeticen que a que le enseñen, va. No los miro muy emocionados y yo he mirado videos ahí que le están profetizando a algunos y hasta lloran y gritan. Como no están llorando ni gritando conmigo. Tal vez no sienten más, tal vez ya es que ya no tengo mucha unción, tal vez yo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿cuándo da poco usted? ¿Cuando da 5 lempiras? ¿O cuando da 1 lempira? ¿Cuándo da mucho? ¿Cuando da 1000 o 2000 lempiras? No se sabe. Eso lo determina Dios. Y lo determina no en base a la cantidad monetaria, sino en base a la condición de tu corazón. Ay, gloria a Dios, emociones. Esto es profético. Y entonces avanzamos. 2 Corintios 9, versículos 6 y 7 nos amplía un poquito más. Nos dice:
nos dice, primeramente, nos dice el que, ¿cómo es que va? ¿Cómo comienza el versículo 6? Por eso digo, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. El que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Entonces escuche bien. Ahora pasamos a la otra parte, que es el dar. Porque sí hay que dar. Si a usted no le gusta dar, vaya a revisar su corazón, porque Dios pide que demos. Hayamos visto cosas horrendas en la iglesia. Hayamos ustedes experimentado y a usted lo han abusado y violado en sus finanzas. Es una cuestión que usted tiene que aprender a dejar atrás, porque Dios sí pide. Dios sí pide. Dios sí le está pidiendo que usted dé. Esto de la ofrenda y esta cuestión del diezmo es una cuestión de Dios, y no tanto para que la iglesia se haga más rica y tengamos mejores edificios y mejores de todo. Es para que la obra del reino avance. Por eso usted vea en la iglesia, no tanto cómo está el edificio, sino mire si la obra del reino está avanzando en esa iglesia. Porque de eso se trata el ofrendar y el diezmar. Es para que la obra del reino avance. Dios pide, no tanto para el pastor, sino para su obra. Ahora, en la obra, claro que está el pastor y otras personas que estarán ahí, porque todo funciona con dinero. Hay gente que viene a la iglesia y pide ayuda. No, hermano, aquí no ofrendan ni diezman, no le puedo ayudar, váyase. Como en el momento de la pandemia, del huracán, llevábamos bolsas y todo. ¿De dónde cree que sale el dinero? De las ofrendas y de los diezmos de la iglesia. ¿Cómo vamos a ayudar a una hermana en necesidad que pertenece a esta iglesia? Con las ofrendas y los diezmos. ¿Cómo vamos a hacer obras misioneras? Con las ofrendas y con los diezmos. ¿Cómo vamos a hacer retiros espirituales? Con las ofrendas y con los diezmos. ¿Cómo vamos a proveer material para los niños de la escuela dominical? Con las ofrendas y con los diezmos. ¿A cuánto le gusta con los instrumentos y el sonidito y todo? Con las ofrendas y con los diezmos. ¿Le gusta que hubiera estado sentado o le gustaría estar parado todo este tiempo? Y yo no predico 5 minutos. ¿A qué le gusta estar sentado? ¿Y cómo se compra eso? Con ofrendas y diezmos. Las cosas como son, claras. Para eso es la ofrenda, para la obra del reino de Dios. Amén. Entonces, aquí es la cuestión. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora aquí viene la mano del dador. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora déjame ese versículo ahí, ¿ok? ¿Cómo se da entonces? No con tristeza. Ay, tengo que dar, pero todo lo que me ha pasado. Mire, usted le puede poner la excusa a la iglesia, pero ¿cómo le va a decir a Dios eso? Porque al final, hermano, si usted está pasando una temporada difícil, Dios nunca le puso cantidad. Hello. Si usted antes podía dar 100 lempiras de ofrenda, digamos, gloria a Dios. Pero si está pasando un momento difícil en su vida, ¿verdad? No significa que usted tiene que dejar de dar. Tiene que dar. Por lo que ya hablamos, por la condición de su corazón. Dios no pide cantidad. Si sus diezmos antes eran muchos y hoy perdió su trabajo y está perdiendo cosas, no significa que usted tiene que dejar de diezmar, porque Dios no habla de cantidad, habla del dar. Entonces no lo hacemos por tristeza, número 2, ni por necesidad, que se traduciría mejor por obligación. Entonces no se da por obligación, porque me miren en la iglesia que doy, porque pertenezco a esa iglesia y tengo que dar. No es por obligación. Nosotros no damos por obligación, damos porque es un privilegio traer algo que le pueda agradar a Dios. Y si usted no lo cree, termine de leer el versículo. Dios, ¿qué dice?
Ay, pero esto es bien carnal, ¿va? No, esto ya, eso está muy raro. Eso está muy raro porque Dios me ama tal y como yo soy. ¿Ah? Pero también Dios ama ¿a qué? ¿Y qué es dador? ¿De qué estamos hablando ahí entonces? ¿De qué? Del verbo dar. Entonces Dios nos ama a nosotros. Eso es indiscutible. ¿Ah? Pero hay un amor que Dios como que provoca a Dios. Y eso es el dador alegre. Dios se alegra. Dios ama al que da. ¿Por qué? Porque Él sabe dónde está tu corazón. Si antes te lo gastabas en alcohol, en drogas, en vanidad, de vanidades, y ahora Dios dice, pudiendo haber dado ese dinero a otras cosas, viene y lo da para la obra del reino. Entonces eso es lo que Dios dice. Dios ama al dador, y no solo al que da, sino el calificativo es el dador alegre. Entonces, hermano, le voy a decir algo. Si usted viene a dar obligado, no lo dé. No lo dé. Uno, no necesitamos su dinero. Dos, Dios no necesita su dinero. Entonces, si usted se siente obligado, hay que dar el diezmo y ni quiera Dios, no lo dé. ¿Por qué? Porque no provoca nada en Dios. Pero cuando hay alguien que da, porque es un privilegio dar, traerle algo material a Dios, que pueda traer agrado delante de Él. O sea, qué privilegio el que tenemos de dar. El que ve esto como obligación no ha entendido. Dios no te amó por obligación. Dios no estaba obligado a entregar a su hijo. Él lo dio todo. Más bien dice en 2 de Corintios, y voy a leerlo otra vez en el capítulo 8. Cristo se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, siendo pobres, fuéramos ricos. Y ahí, lo siento, no está hablando de dinero. Lo siento, se lo tuve que decir, pero eso es lo que dice el contexto. Si no, vaya a leer la Biblia otra vez, y después lo podemos hablar en Denis. Pero la riqueza y la pobreza está hablando de tu corazón. Nosotros éramos pobres, no podíamos dar amor, no podíamos dar perdón, no podíamos dar gracia, pero Dios se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en el dar. Él es el ejemplo por el que damos. Yo no doy porque pertenezco a esta iglesia. Yo no doy por obligación. Yo no doy porque tengo plata. Yo no doy por eso. Yo doy porque mi ejemplo a seguir, mi Dios, se dio a sí mismo por mí. Y ahora yo doy lo que tengo por Él. Ese es el principio de Pablo. Cristo se dio y ahora ustedes hagan lo mismo. Imítenlo a Él. Den. Cristo se dio para la obra del Padre y nosotros damos para que la obra del Padre avance, siga, se provea para las necesidades espirituales y físicas de la iglesia. Amén. Entonces, vea, Dios ama al dador alegre. La mano, si podemos avanzar, la mano del dador no se mueve entonces por mera conveniencia, sino por convicción. Diga conmigo, yo doy, no por conveniencia, sino por convicción. O sea, yo no doy para que Dios me dé, eso es conveniencia, sino que yo doy por convicción. Cristo se dio a mí y ahora yo le doy a Él. Bueno, solo aquí voy a predicar yo. Allá están muy enojados. Estos son los agarraditos de la iglesia. Ahí, sí, vea, cuando yo doy, entonces no lo hago por conveniencia. Ay, voy a dar para que Dios me dé el doble porción. No, yo no vengo a dar para que Dios me dé. Esos son los transeros, los cristianos transeros, los negociantes.
Nosotros le damos a Dios no porque me conviene darle a Dios, sino por convicción. Esto es para el reino de Dios, para la obra de Dios. Y el que primero recibe es Dios, mi ofrenda. Me recibe a mí, recibe mi ofrenda. Dios ama al dador alegre, no al dador que da por obligación o para que alguien lo mire o para que la pastora sepa que yo doy la ofrenda, yo doy diezmos todos los meses. No, yo lo doy por Dios. Amén. Seguimos, avancemos. La mano del dador entonces expresa más que riqueza material, denota una riqueza espiritual. El que da no da porque tiene plata, da porque es rico espiritualmente. El que no da es porque tiene plata y es pobre espiritualmente. Ese es el principio bíblico acá. Los macedonios en 2 Corintios 8 no son una iglesia rica, pero dice que dieron según, no su cartera, según la fuerza, lo que Dios les había dado. Vamos a dar, y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Y eso que era una iglesia pobre. Y estaba exigiendo dar. ¿Por qué? Porque hay algunos que son ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Y hay otros que son pobres físicamente o materialmente, pero son ricos espiritualmente. Y eso no me gusta, pastor. Es que yo solo estoy predicando el evangelio y ya se lo voy a mostrar bíblicamente. Se lo demuestro bíblicamente. ¿Cómo es eso? Que si tengo plata, no, escuche bien. El que no da. No estoy diciendo que todos los ricos son pobres espiritualmente. Hay ricos económicamente que son ricos espiritualmente porque dan. Hay pobres que no dan porque demuestran que son pobres espiritualmente. Pero el dar no tiene que ver con tener mucha plata o poca plata. Tiene que ver con la riqueza que hay en su corazón. Todavía te miro caras de incrédulo, pero vamos a leer la Biblia. Marcos 12, 41 al 44. Eso sí lo puse ahí, porque yo sabía que iba a tener esos ojitos a este momento. Léalo conmigo, por favor. Toda la iglesia, léalo conmigo. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Estamos hablando de qué, de dinero, ¿verdad? De dar. Dice, muchos ricos echaban ¿qué? En esto llegó una ¿qué? Una viuda y echó en uno de los cofres ¿cuánto? De muy poco. Ok, quedémonos ahí, no me avance. Este es el escenario. Jesús estaba y estaban dando todos ofrendas, porque todos dan. Jesús estaba mirando la ofrenda. Venían los de plata, ¿va? Soltaban todo el billete. Se miraba el sobrecito, era así pues. ¡Pum! ¡Wow! Pero dentro de los que daba un pobre, una viuda pobre. Ve, es que el dar no tiene que ver si usted es rico o es pobre. La pobre vino y era viuda todavía. O sea, era una viuda pobre. Y vino y dio 2 moneditas. Y todavía las moneditas eran de poco valor. O sea, no era una moneda de gran valor, era 2 moneditas de poco valor. Ahora sigamos. Versículo 43. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, léalo conmigo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Avancemos. La mano del dador expresa más que riqueza material, denota riqueza espiritual. Entonces, cuando usted no da, lo que me está hablando es de su pobreza espiritual. Gloria a Dios porque nos está hablando una verdad, profeta. ¿Qué pasó, profeta? No hay aplauso, no hay nada. Gloria a Dios. Apóyeme, no me deje solo. No me dejes. Ya me han dejado solo. Hasta mi esposita no me dijo nada. Ay, gloria a Dios. Es que ve aquí yo me siento como que
como en un coliseo, va. Y yo, ay, coño, Señor, ¿será mi día de despedirme o qué, va? Era la última vez que vengo a esta iglesia, pues lo voy a soltar todo. Ajá, ¿sí o no? ¿Qué es lo que miró Jesús entonces? Los ricos daban y daban mucho. No daban poco, daban mucho. Ajá, pero Dios los calificó como dar lo que les sobraba. Y a la viuda que dio, pobre, no lo era viuda pobre, que dio 2 moneditas de poco valor, dio más que todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios no está pidiendo tu dinero al dar. Lo que califica tu cosecha es tu corazón al dar. Lo voy a decir de nuevo. Lo que califica que tu cosecha sea abundante no es la cantidad de dinero que tú des, sino es la condición de tu corazón al dar. Si das todo con alegría, porque sientes un privilegio de darle a Dios. Dios, esto es lo mejor que yo tengo que darte. Y no tiene que ver con cantidad, pero es lo mejor. Si la ofrenda no trae sacrificio, no es una ofrenda abundante. Cuando de verdad tú dices, Señor, no lo voy a usar para lo mío, lo voy a usar para lo tuyo, esa ofrenda califica de abundancia. Y entonces asegúrate y prepárate para recibir una cosecha abundante. Dios no pide su constancia de trabajo. Vamos a ver. No. Dios le va a pedir la constancia de su corazón. Le va a decir, ven para acá. Vamos a revisar revisar el balance, pero no económico, el de tu corazón. Ok, tú le dedicas tanto tiempo en tu corazón a esto, le dedicas tanto tiempo a esto, le das tu dinero a esto. Ok, ese es el balance de tu corazón. Le dice, con razón, diste mucho, pero no diste nada. El reino no funciona entonces en base a dinero, en base a los corazones de los que están en esa iglesia. Dios puede hacer milagros con tu ofrenda, pero no tiene que ver con el simple hecho de dar. Tiene que ver con la condición de tu corazón. Por eso yo le digo, yo creo en actos proféticos, yo creo en esas cositas, ¿verdad? Pero no creo que pueda haber una cantidad de dinero que te va a traer rompimiento, porque si tu corazón está mal, eso es dinero botado. Eso es negocio, hacer negocio con la gente y hacer negocio del reino y con las promesas de Dios. Vuelvo a decir, entonces usted y la ofrenda tienen que ser uno. Amén. Diga conmigo, yo y la ofrenda tenemos que ser uno. Qué bonito, ¿ah? Ven, entonces, ¿qué es lo que Dios mira al final? Primero, mira tu corazón, porque eso es lo que va a calificar el tipo de semilla. Y si siembras, entonces va a calificar para una cosecha abundante. Entonces, cuando demos, no revisemos la cartera, revisemos más nuestro corazón al dar. Eso no es, si agarra su cartera, voy a revisar si tengo 500, si tengo una de 100. No, revise su corazón mejor. ¿Por qué le estás poniendo obstáculo a esto? ¿Por qué la estás pensando 2 veces? ¿Por qué te está costando el dar? El corazón no es por pobre. La viuda era pobre, pero dio. ¿Por qué? Porque ella, su vida le pertenecía a Dios. Y tal vez lo que podía dar para el reino, para el templo en ese entonces, lo entregó. El cristiano del siglo XXI tiene excusas. Es que no tengo trabajo, es que tengo que pagar las deudas, es que este mes me fue mal. Aprenda de esta viuda pobre. Aprenda a leer mejor primero la Biblia.
Lea lo que no solo le convenga, lea lo que no le interesa a usted. Lea, vuelva a leer Mateo y vuelva a leer que esta viuda era pobre, entregó solo 2 monedas de muy poco valor, pero delante de los ojos de Dios, esta mujer estaba dando con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, no para que Dios me traiga un rompimiento, no para que Dios me dé la doble porción, sino que dio con alegría. Y Jesús tanto se fijó en eso que dijo: vean ustedes 12, vean para acá, les voy a dar un ejemplo en vivo y en directo. Esos ricos no dieron nada, pero esa viuda pobre delante de Dios lo dio todo. La Biblia no habla de lo demás, pero la Biblia no se contradice. El que siembra generosamente cosechará generosamente. Avancemos. Y el tercero, la recompensa del dador. Cuando nuestras vidas son para Cristo, nuestro dar será con alegría. Ahora, qué hermoso, porque la Biblia no le da temor a hablar de recompensa. O sea, Él nos pide que demos, y nosotros no tenemos que tener la mentalidad de doy para recibir, porque eso es dar por conveniencia. Y eso muchas veces descalificará tu cosecha, porque lo estás haciendo por conveniencia. Estás dando por conveniencia, y esto no es así. Damos porque es un privilegio darle a Dios, dar para la obra de Dios, el reino de Dios. Si acá hay jóvenes, no tiene trabajo, pero usted tiene plata, aparte esa platita para ofrendar a Dios. No solo pídale: papá, déme la ofrenda. No. Aprenda desde soltero, desde jovencito, aprenda a darle a Dios lo que es de Dios, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted. Pero en el versículo 8, Pablo habla de las recompensas que Dios va a dar. Porque, diga conmigo, Dios recompensa. Amén. ¿Por qué Dios recompensa? Dios recompensa porque Él es el que recibe lo que usted da. Si usted le está dando a la iglesia o al pastor, usted va a salir decepcionada. ¿Por qué? Porque el pastor no le puede dar la recompensa. No doy para que el pastor me recompense. El que recompensa es Dios. ¿Por qué? Porque es a Él a quien usted le está dando. Por eso Dios recompensa. Entonces, cuando yo doy ofrenda acá, pastor, no, es que yo no se lo voy a dar al pastor, yo no se lo voy a dar a la iglesia. Es que usted no se lo está dando a la iglesia o al pastor. Lo da aquí, pero lo recibe Dios. Por eso Dios recompensa, porque Él lo recibe. Y cuando Él recibe algo agradable por un dador alegre, entonces Él dice: es tiempo de recompensarte. Ahora, ¿cómo recompensa a Dios? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Vea, primero, toda gracia. ¿Qué dice ahí? Para que abunde con muchos carros, para que abunde con muchos negocios, para que abunde con mucha plata. No, ¿qué dice? ¿Cuál es la recompensa de Dios? La gracia. ¿Por qué? Porque esto va a activar lo otro. O sea que primeramente la recompensa del dador no es meramente cosas materiales, sino es una gracia en su corazón para que usted pueda tener lo necesario para seguir dando. Ay. Se lo voy a decir así de sencillo. La recompensa de Dios cuando tú das es que Él te va a poner en tu corazón más gracia para que tú puedas continuar dando, porque lo que activan, lo que detiene la cosecha es cuando tú dejas de dar. Pero si en tu corazón tienes una gracia para seguir dando, entonces la cosecha va a seguir, la tierra va a seguir produciendo. Porque escuche bien, hay muchos que cuando reciben algo material de parte de Dios, muchas veces lo material descalifica después de dar. ¿Por qué? Porque tú dices: yo ya tengo, ¿para qué voy a dar? Yo estoy bien económicamente.
Entonces, ¿qué pasa? Te descalifica porque lo que tú estabas dando era por conveniencia. Escucha bien, iglesia, no espere tantas cosas materiales de parte de Dios. Hemos hecho de un Dios un ídolo de cosas materiales. Y por eso la iglesia está como está. ¿Por qué? Porque solo estamos esperando de Dios una cosecha material. ¿Y dónde están las cosas espirituales? Hemos puesto las cosechas materiales sobre las cosechas espirituales. Nos hemos materializado como iglesia y estamos esperando de Dios solo cosas materiales, más dinero, promoción, carros. Por eso los profetas los pueden engañar a ustedes, porque les están diciendo lo que su carne quiere. Entonces, ¿a quién no le conviene un carro cuando no tiene carro? Pero si yo te digo, Dios ama al dador, alegre, ¿tú qué haces? Yo ya sé que Dios me ama, ¿para qué voy a querer su amor? Es que con amor no se paga la colegiatura, pastor. Ven, cuando estamos pensando así, hemos puesto las cosas, las bendiciones materiales sobre las bendiciones espirituales. Y por eso tenemos un problema al dar, porque hemos visto solo la parte material del dar. Si doy, me quedo sin 200 lempiras. Si doy, me quedo sin el taxi para mañana. Si doy, me quedo sin esto. Hemos restado en vez de sumado. Si doy, tengo cosecha. Si doy, me tengo que preparar para recibir. Si doy, Dios me va a recompensar. Cuando das, el que da nunca pierde. Y el que le da a Dios, ¿acaso perderá? El que le da a Dios, ¿acaso Dios cerrará su puño para no darte? Por eso tenemos que tenerlo claro. Damos no para que Dios nos dé, pero también tenemos que saber que si damos, Dios dará. No lo hago para que Dios dé, pero tengo que saber que Dios le place recompensar al que da. Y lo que nos va a dar es más gracia en nuestro corazón. Va a quitar vanidades en nuestro corazón. Va a quitar codicia en nuestro corazón. Va a quitar el pecado en nuestro corazón. ¿Para qué? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pero ahí no es yo tener lo suficiente, es lo suficiente para dar. Dice abundéis para toda buena obra. Entonces el Señor, la gracia que el Señor da es ¿para qué? Para que abundemos en toda buena obra. ¿Por qué? Porque en el dar yo recibo. Pero la recompensa de Dios es esta: Él nos va a dar lo necesario. ¿Para qué? No para que nos sentemos y tengamos vacaciones. Es para que lo pongamos para hacer buenas obras. Si tú tienes más dinero este mes, busca una buena obra. Busca darle a alguien que tiene necesidad. Busca en qué puedes ayudar en la iglesia. A mí me encanta que en nuestra iglesia hay personas que miran la necesidad y dicen: pastor, yo miro acá, lo voy a dar. Sin que yo le tenga que decir: mire, no teníamos sillas, alquilábamos sillas. Y alguien se dio cuenta que alquilábamos, porque yo no le dije eso a la iglesia. Se dieron cuenta y esa persona la siguiente semana trajo 60 sillas y dice: no, tienen que haber sillas acá. Y dígame, cuando nos llenemos vamos a tener más. Alguien vino y me dijo: pastor, ¿por qué no hay agua en la iglesia? Es que, hermana, necesitamos una cisterna. Y la cisterna cuesta como 12,000 a 15,000 lempiras, le digo yo. Y yo no voy a estar gastando esa plata para tener agua en la iglesia, y en vez de usar ese dinero para ayudar a alguien con necesidad. Le digo: me dice, pues la próxima semana viene y me dijo: ya le compré la cisterna. Miró la necesidad. Y esta persona, escuche bien, tiene, no porque tiene un buen trabajo, sino porque da. Dios recompensa al dador. Por eso, escuche bien, deje de estar esperando solo recibir, porque el que recibe no cosecha, porque el recibir no es la semilla. El que recibe está recibiendo la semilla de alguien más. Entonces usted no solo: ojalá que venga un gringuito y me ayude acá.
orando cuando mira alguien grito, ¿en qué le puedo ayudar a usted? Le voy a sembrar yo esto a usted. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que activa la cosecha es la siembra. Si usted no siembra, usted no cosecha. Y si solo está recibiendo, por eso no recibe más. ¿Por qué? Porque usted nunca da.